Buenas tardes, ingeniero y compañeros todos. En esta oportunidad daremos a conocer sobre el tema ciclo diésel del curso termodinámica, lo cual cumplirá un papel sumamente importante en el presente video. Es necesario profundizar los conocimientos adquiridos por los ingenieros de teoría y de práctica, ya que nos hizo entender que el motor diésel es una de las máquinas térmicas más sofisticadas y de mayor rendimiento térmico que revolucionó la industria a nivel mundial. Siguiente diapositiva. Veamos, el ciclo diésel es similar al ciclo de Otto. Tiene una pequeña diferencia, los introducción de un proceso adiabático separado llegar a una mayor eficiencia que el otro. Actualmente, cuando ustedes se compran un auto con un motor diésel, es mucho más ahorrativo, cuesta menos porque justamente el motor es más eficiente que los motores tradicionales. Por eso que el diésel es el combustible apropiado para ese tipo de motor que usa un proceso un poco más eficiente. También tenemos que el ciclo diésel es el aire comprimido hasta una temperatura superior y a la autoignición del gasóleo, y la relación de compresión de un motor diésel puede oscilar entre 12 y 24, mientras que uno de gasolina puede oscilar un valor de 8. Ciclo diésel ideal. Se le denomina un modelo de 6 pasos reversibles porque vuelve a su punto inicial sin pérdidas, ya que el calor y trabajo se usan en su totalidad y simplificado que ocurre en un motor diésel. Bueno, en toda tabla donde hay presión y volumen siempre hay procesos isotérmicos. En este punto de acá es donde inicia el ciclo diésel. De 0 a 1 hay una admisión, un proceso isobárico. De 1 a 2 podemos ver que la temperatura y presión han aumentado. Hay una compresión adiabática. El calor acá es igual a 0. De 2 a 3 hay una combustión progresiva, un proceso isobárico, presión constante, porque poco a poco la zona que sufre mayor presión se va quemando y transmiten esa energía para ir quemando el combustible. De 3 a 4 la temperatura está disminuyendo, hay una expansión adiabática. Acá el calor es igual a 0. De 4 a 1 hay un enfriamiento, pero con un proceso isocórico, volumen constante. Y de 1 a 0 hay un escape, una salida. Bueno, como podemos acá ver en la imagen, está más detallado. De 1 a 2 pues hay una entrada de trabajo, pero acá el calor es igual a 0. De 2 a 3 hay un calor de entrada y un trabajo de salida. De 3 a 4 hay un trabajo de salida y un calor que es igual a 0. Y de 4 a 1 hay un calor de salida. Bueno, el rendimiento del ciclo diésel. Tenemos que conocer antes la relación de calor, K, que es el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. En este caso consideraremos acá a 1.4. La relación de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo, es decir, el volumen de 1 o volumen de 4 sobre el volumen de 2. La relación de combustión, R sub C. En este caso vemos que es el volumen de 3 sobre el volumen de 2. Con estos datos podemos hallar el rendimiento del ciclo diésel, que es 1 menos la relación de combustión elevado a la K menos 1 sobre K por la relación de compresión de K menos 1 por la relación de combustión menos 1. Podemos ver algunas ecuaciones adicionales, por ejemplo en el proceso adiabático de 1 a 2 y de 3 a 4, donde acá podemos ver presión volumen K inicial es igual a presión volumen elevado a la K final. Acá podemos ver temperatura volumen K-1 inicial, que es igual a temperatura volumen K-1 final, ¿no? Las ecuaciones de gas ideal son muy comunes. Sabemos que presión por volumen es igual a la masa por la constante de los gases por la temperatura, ¿no? O también tenemos presión por volumen sobre temperatura inicial es igual a la presión por volumen sobre temperatura final. Las ecuaciones complementarias. Esta ecuación está en el proceso isobárico. Esta ecuación está en el proceso isocórico
igual en el proceso isocórico. Acá nos podemos fijar justo en los números. Las ecuaciones de calor. Hemos dicho que de 2 a 3 hay un calor de entrada. Entonces, este es igual a la masa por el calor específico, a presión constante por la temperatura de 3 menos la temperatura de 2. Y el calor de salida hemos dicho que está de 4 a 1. Entonces, este es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura de 4 menos la temperatura de 1. Ciclo real. El ciclo real diésel es el que refleja las condiciones efectivas del funcionamiento de un motor. Se determina mediante un aparato indicador que esquemáticamente puede representarse como indica la figura. Dicho aparato traza el diagrama de la presión existente en el cilindro a medida que el pistón realiza su recorrido. Como se puede observar en la imagen, en el punto de la aspiración, o también llamado admisión, no se produce a presión constante, sino que existe una típica depresión de la aspiración. En el punto del trabajo negativo, existen las pérdidas por bombeo. Aquí el escape da energía para vencer el rozamiento y poder evacuar los gases producto del escape, que no tiene oxígeno, generando un área negativo, también llamadas pérdidas por bombeo o pérdidas por carga. En el punto C se produce la apertura de la válvula de escape. Aquí el motor, cuando genera suficiente trabajo, es beneficiario. Se tiene que abrir la válvula de escape para tratar de empezar a ceder en el interno del cilindro y así poder minimizar las pérdidas que se produce por la sobrepresión típica del escape al punto muerto inferior. En el punto B, la combustión no es instantánea ni isobárica. Existe un tiempo en el que el combustible encuentre el oxígeno necesario para empezar a combustionar en un punto y luego propagar esa combustión en todo el cilindro. Se le conoce tiempo de retardo. Para minimizar este tiempo de retardo, los motores trabajan siempre con exceso de aire. Y en el punto A, las pérdidas de calor. Como el cilindro está refrigerado para asegurar el buen funcionamiento del pistón, una cierta parte de calor del fluido se transmite a las paredes. Este produce, por tanto, una pérdida de trabajo útil, correspondiente a la superficie A de la imagen. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la aplicación en la realidad. Tanto yo como mis compañeros estudiamos en la Facultad de Ingeniería de Minas, y en la minería existen muchas aplicaciones para el motor diésel, pero nosotros nos hemos centrado en los transportes sobre rieles. Acá podemos ver una imagen: la tubería de aire, la línea de Troyer, los sombreros, el poste de cuadros y, lo más importante, la locomotora, que vamos a hablar de ello. Bueno, ¿qué es la locomotora? La locomotora de minas son equipos fundamentales para la extracción de minerales y pueden tener también múltiples funciones, como transporte de personales, maquinarias de primera necesidad, entre otros, ¿no? Pero también la locomotora son los que arrastran los pequeños carros, que generalmente contienen minerales extraídos. Bien, vamos a hablar un poco sobre la locomotora diésel. Las locomotoras diésel son aquellas que se utilizan como fuente de energía, la cual es producida por un motor de combustión interna de un ciclo diésel. Estos motores pueden ser de 2 o 4 tiempos. Las transmisiones de la potencia se realizan con transmisiones mecánicos convencionales, en pequeñas locomotoras de maniobra, también en dresinas, ferrobuses, automotores y máquinas auxiliares. También podemos encontrar una locomotora diésel eléctrica, también llamados híbridos. ¿Por qué se llaman así? Porque consisten básicamente en dos componentes:
un motor diésel que mueve un generador eléctrico y varios motores eléctricos que se comunican a través de ruedas pares, también llamados pares, y estos producen una fuerza motora que mueve la locomotora. También podemos encontrar la locomotora diésel hidráulica. Este es un sistema de turbinas hidráulicas acopladas entre sí. El mecanismo permite hacer llegar la potencia de forma gradual desde el motor, girando permanentemente hacia las ruedas que parten parado, pero tiene un punto negativo, que no puede mover cargas muy grandes. A continuación, las mejoras del ciclo diésel. Como bien sabemos, las eficiencias térmicas de los motores diésel van de 35 a 40%, mientras que los motores con encendido de chispa varían entre 25 y 30%. Bueno, los elementos para mejorar la optimización de un motor diésel son el aire, la combustión y el calor. La densidad del aire se incrementa por turbocompresor. El consumo de combustible que necesitamos para mantener la debida sincronización por inyección. Esto es reducir el desgaste del motor y mantener la sincronización de la inyección. Por ende, el calor por compresión de aire es el desgaste de la camisa y los anillos de pistón. Reduce el calor del motor. Por último, los sistemas de recuperación de calor de desecho utilizando para mejorar la pérdida de calor. Además se ha ido agregándole para tener una optimización eficaz está que el uso de los materiales finos como el tin le da rodamiento o cojinetes tipo aleación, reduce la masa del motor, manteniendo los componentes de motores son tan importantes como ya mencionados, el aire, la combustión y el calor. Por consiguiente, el motor de ciclo diésel presenta menor régimen de revoluciones. Al igual que en el ciclo Otto, las presiones de admisión y escape son algo inferior y superior como se aprecia en la imagen. Es difícil mantener la combustión a presión constante, siendo el ideal de la combustión de 2 a 3 que la velocidad de inyección del combustible se ajuste al movimiento del émbolo para que la combustión se realice lo más aproximadamente posible a la línea de presión constante. Estos operan a relaciones de compresión más altas, por lo que suelen ser más eficientes que las máquinas encendidas por chispa, es decir, gasolina. Conclusiones. El ciclo diésel se diferencia de 6 procesos a diferencia del típico proceso de 4 tiempos. Al investigar sobre los distintos temas involucrados en el presente trabajo, nos damos cuenta que los temas tratados se derivan de diferentes ramas de la física, como el movimiento de los fluidos y las fuerzas que lo provocan. No obstante, en locomotoras utilizadas en mina es sumamente importante estos motores, ya que lo utilizan como fuente de energía y los motores son de 2 a 4 tiempos. Muchas gracias.